Llegamos a la Sabina pocos días después de que acabara el colegio. Mi madre hizo la maleta con aturdimiento y con rabia. Yo la observaba en silencio desde un rincón de su dormitorio, con las manos apoyadas en las caderas, sintiendo que debía disculparme, pero sin encontrar la razón para hacerlo. Iban cayendo en el interior de la maleta las bragas de las dos, los sostenes de ella, los bañadores, las camisetas, algún vestido, las zapatillas, las cangrejeras. «No te quedes ahí embobada y mete los libros en la mochila». Eran libros de repetidora, porque ya no había forma de salvar el curso, ni por el conocimiento ni por la actitud. Lo que había en esta cabeza mía era un misterio. Por su experiencia sabía que los niños no pueden albergar secretos que les impidan vivir con alegría. Algo así había oído mientras esperaba a mi madre sentada en el banco que había a la puerta de la tutoría. «Se evade», decía mi tutora. «Julieta está en otro lugar. Nada capta un interés que ha ido perdiendo a lo largo del curso, de la misma forma que su conocimiento de las materias se ha ido diluyendo hasta casi dar la impresión de que no queda nada dentro de su cabeza. Reacciona, sí. Se activa cuando salimos al patio a jugar a baloncesto. Entonces vuela, conecta con sus compañeras, compite, saca una furia interior que se apaga nada más entrar de nuevo en clase. En la cancha siempre es libre, en el aula se ausenta. Esto no es una sorpresa. Te lo hemos venido advirtiendo a lo largo del curso. Algo pasa y no sabemos qué es, y yo siento que he perdido a mi niña, a mi alumna querida del año pasado. ¿Es que contigo no se muestra ausente? Algo notarás. Es tu hija. No, no vengas con esas. No es que te culpe. Te pones a la defensiva y eso no nos sirve de nada, ni a ti, ni a ella, ni a mí. No puedo creer que se deba a un retraso repentino. Eso no existe, Guillermina. Los niños no se retraen de un día para otro. Las vacaciones pueden ser una oportunidad para despejar esta incógnita. Si vuelve de la misma manera, tendré que hablarlo con alguien. ¿Con quién? Pues con un especialista. No es una amenaza, es mi deber. Deberías alegrarte de que me preocupe por ella en vez de ponerte en guardia. Y no se trata de que no llegues a todo. Muchas madres de este centro trabajan y pasan poco tiempo con sus hijos. No es eso. Los niños pueden acusar la ausencia materna, desde luego que sí, pero eso no sería razón suficiente para esta especie de evasión mental. Estoy segura de que tú percibes en ella algo mucho más profundo y por alguna razón que no alcanzo a entender, tienes miedo a asumirlo. Es la, por el momento, ultimísima, recientemente publicada, novela de Elvira Lindo, En la boca del lobo. Pablo Vilaboy, menudo viaje. Sí, y además creo que aquí Elvira Lindo se ha superado, por lo menos ha equilibrado muchas de sus partes de escritora, combinando muy bien tanto su parte infantil, juvenil como adulta, y creo que el resultado ha sido de un equilibrio perfecto, tanto temático como formal. Sí, porque es un libro, para empezar, que juega mucho con la voz narradora. Pero es que a veces la voz narradora, que hemos oído desde el principio, la de esta niña de 11 años, se convierte en su madre en el pasado, o en su madre en el presente, o en otros personajes. Entonces, por eso, esa voz, siendo siempre la misma, que unifica muy bien toda la historia, va cambiando de tonalidad. Y además tiene toques de realismo mágico que la verdad hacen un conjunto, como digo, muy apasionante y singular. Para la gente que no haya entrado mucho en la literatura adulta de Elvira Lindo, que se haya quedado más con su Manolito Gafotas o las series juveniles de Olivia, creo que esta va a ser una sorpresa. Creo que Elvira Lindo en este caso ha llegado para convencer. Elvira Lindo, como dices, que se hizo sobre todo muy popular, primero en radio, como guionista y poniendo la voz, creando ese personaje, Manolito Gafotas, que sabiendo que era Elvira Lindo, tú creías que era un niño. Era impresionante el modo en que se mimetizaba con el personaje. Sí, era increíble. Y bueno, ella, no es ningún secreto, siempre ha dado voz de manera muy singular y peculiar a niños y jóvenes. Aquí en este caso también una de las voces que da es a esta niña, pero como digo, la temática es más adulta. Y después hay otro elemento que Elvira Lindo en sus agradecimientos toma buena nota de ello, a quien corresponda, y es que hace un retrato muy naturalista y muy de naturaleza, tanto el naturalismo del pueblo al que van
esta madre y esta hija, como toda la naturaleza que lo rodea. Y la verdad es que te adentra muy, muy bien en una atmósfera, pues, que mezcla un poco el ayer con las raíces de lo que es un pueblo y de lo que es vivir en contacto con la naturaleza. Y creo que también es otro elemento a destacar y que me parece novedoso en el tipo de literatura que hace ella. Es que es un lugar en el que, diríamoslo así, el tiempo parece haberse detenido. O sea, los personajes siguen viviendo en el ayer. Cómo se comportan entre ellos, cómo rechazan todo lo novedoso o cualquier persona que llegue de nuevo al pueblo, porque eso, el pueblo ya está muy establecido, ya está muy estipulado, ya sabemos muy bien por dónde va cada uno, qué hace cada uno, qué siente cada uno, entonces todo lo nuevo lo descoloca. Y claro, esta niña que viene, como hemos visto al principio, en ese verano, con la amenaza de que va a repetir curso, diciendo que es como la última solución que tiene, o ahora ella y su madre se entienden, o esto va a ir a peor, se encuentra, claro, con todo ese pasado que ya no ha vivido, pero que está heredando y sufriendo día a día. Sí, tiene todos esos elementos y aparte, como digo, la parte de realismo mágico y que, salvo un tema que quizás, para mi gusto, revela demasiado pronto, el resto es una continua sorpresa, porque no solamente es un retrato de las diferencias entre generaciones o el contraste entre la ciudad y el pueblo, sino que hay otros temas secundarios que dan sorpresa y emoción a toda la estructura de la trama que monta Elvira. Como dices, siempre le ha interesado mucho la infancia, siempre le ha interesado mucho la relación entre madres e hijas, entre progenitores e hijos, pero especialmente, claro, se ha centrado muchas veces en el universo femenino. Estoy recordando otra de sus obras para adultos, ganadora del premio Biblioteca Breve, Una palabra tuya, donde también la no, puesto entre paréntesis, pero relación de la protagonista con su madre marcaba todo el devenir de ese personaje. Y también, como dices, lo ha hecho en Manolito Gafotas, con ironía, con gracia, contado desde el punto de vista del niño, por eso era tan creíble escucharla, porque parecía que era un niño el que hablaba, porque cómo había logrado. Y luego fue, como dices, un poco evolucionando, una novela un poco más adulta, pero todavía hablando de la juventud, que era El otro barrio, y siempre esas temáticas a ella le han interesado. Como dices, aquí de repente parece haber confluido, porque puede haber chavales, obviamente chavales comprendan que ya son lectores, ¿no? Entrar de cero, mejor vamos a Manolito Gafotas u otros textos más adecuados para una edad. Pero un chaval que ya está acostumbrado a leer, como la protagonista, 11, 12 años, va a encontrar una novela y el adulto encontrará otra. Lo que pasa es que ambas conviven muy bien y ambas son comprensibles para las dos edades. Sí, además, como no es una novela excesivamente larga, la verdad es que todo hace un compendio temático muy entretenido. O sea que es una lectura muy buena para este verano. Y luego tiene ese punto de Elvira Lindo siempre como entre irónico, de estupor, y a veces tú nos lo has dicho, podemos jugar con la palabra de naturalidad, o sea, es que son así las cosas. También es como, las cuento tal cual, no creéis que me invento nada. Y a veces dices, es un poco absurdo, puede parecer absurdo puesto en palabras, pero si reconoces la situación o has vivido algo similar, dices, es que es así. Y aparte plantea temas y situaciones universales. Que es también algo que siempre le ha preocupado mucho a Elvira Lindo, además de eso, desde la cercanía, desde lo cotidiano. En ese sentido, comparada con otras autoras, digamos, asociadas o afines, o se consideran a veces, obviamente sí de la misma generación, pero se considera a veces que tocan los mismos temas, aunque a veces se parecen solamente en eso, en el enunciado del tema, pero bueno, yo destaco Elvira Lindo por encima de otras muchas, precisamente por eso, porque lo hace con muchísima sencillez, porque no se pone por encima del lector jamás de los jamases, todo lo contrario. Sí, yo, como digo, hay personas a quienes la vertiente de literatura adulta de Elvira Lindo no le terminaba de convencer, y creo que está en La boca del lobo, puede suponer un punto y aparte, y además me parece que ha abierto para ella misma como escritora otras vías que puede ser muy apasionante que explore.
Es desde luego una grandísima novela, Elvira. Gracias por compartirla con los lectores y enhorabuena, porque como dice Pablo Vilaboy, lo que has conseguido no es que no te avalase todo lo de antes, pero es verdad que son como subir de golpe muchos escalones, porque es encontrarte eso, la Elvira Lindo que nos gusta y que reconocemos, pero más como mejorada o 2.0, como se dice tanto ahora, ¿no? Pues ponemos por aquí a Elvira Lindo para que continúe con nosotros. Y ahora vamos a hablar un poco de un autor al que perdimos recientemente. Me acuerdo cuando se comentó la noticia, siempre me decía, uy, pensé que esto ya había pasado hace tiempo. Sí, porque él en un momento dado decidió retirarse del mundanal ruido y decir, miren, yo me dicen los médicos que no tengo solución, ¿para qué vivir en público y vivir expuesto a la posible degeneración? Me marcho, ahí queda lo que hice, y el día que por fin me marché definitivamente, pues ustedes lo sabrán. Y ese fue siempre lúcido y siempre inteligente, el gran Antonio Gala, de quien yo me he permitido traer estos dos libros en concreto, porque nunca podré olvidar y nunca podré dejar de agradecerle a él, como a otros autores de aquel momento, lo que hicieron por los que empezábamos a estudiar periodismo o los que aún no lo estudiábamos, pero ya leíamos los periódicos con avidez, porque recuerdo aquel tiempo en el que comprar El País semanal suponía buscar lo primero de todo la página del artículo de Antonio Gala. Todo hay que decirlo, Pablo Vilaboy, que Antonio Gala, en su vertiente periodística, al menos en los artículos largos, ahora hablaremos de otros que muchos conocerán llamados Las Troneras, pero en los artículos largos, él era muy fiel a sí mismo. O sea, no era el típico artículo periodístico, la mayoría de las veces no hablaba ni de un tema de actualidad. Eran reflexiones, eran evocaciones, eran metáforas, había que buscar mucho entre líneas por qué había escrito ese artículo en concreto, pero en apariencia lo escribía simplemente porque sí, una pulsión poética. No sé si puede concebirse un término semejante, podría decirse que hacía periodismo literario. Quiero decir, sí, eran artículos breves, pero él no renunciaba a hacer literatura. O sea, es muy reconocible el estilo de esa prosa pseudopoética, de ese modo de rizar el rizo de la metáfora, de la simbología en cada uno de sus artículos. Así que no sé si tú que eres periodista, si existe esa terminología de periodismo literario. Se ha utilizado muchas veces para el propio Larra, maestro de maestros. O sea, pero claro, obviamente es periodismo en el sentido, para empezar, porque se publica en un periódico, o en este caso en el suplemento dominical de un periódico. Luego porque sí que hay, en general, eso se puede rastrear una cierta pulsión periodística. O sea, la mayoría de los textos de Gala sí responden a algo que está pasando, aunque a veces no lo parezcan o no se note, o como dices, él vaya a la simbología y deje en la mente y en el corazón del lector aquello que el lector puede captar, o sí, o simplemente decir, pues qué bonito, qué bien suena. Pero luego es verdad que ese periodismo literario, que es a lo que nunca deberíamos haber renunciado, hay que decirlo así de claro, queridos colegas, que es el periodismo, tiene que estar bien escrito. Da igual que deba responder a una pirámide invertida, a los 6 interrogantes con W en inglés, etc. Sí, claro, una prosa directa, clara, a veces, en este caso, por eso un periodismo literario, el artículo, el reportaje, y hay algunos géneros que permiten eso, adjetivar, crear, incluso incorporarte tú como parte. Las noticias son las noticias, ahí hay que ser absolutamente neutral y al menos ecuánime, pero eso no quita para que esté, repito, bien escrito. Y Antonio Gala, como tanta gente en aquel momento, hacía brillar el periodismo y hacía brillar el periódico en el que publicaban, porque no renunciaban eso al estilo, y no renunciaban a la forma, y no renunciaban a ser ellos mismos. Es más, algunos de esos artículos, el que cultivó también, bueno, él era podemos decirlo ya, ahora que está muerto, un genio en muchos géneros, pero el que cultivó tanto el teatro. Muchos de estos artículos podrían pasar como pequeños monólogos teatrales, porque cuando habla en primera persona o por boca de otro personaje, aunque sea para tratar un tema de actualidad, está también escrito y dialogado de manera interna, que pueden pasar como pequeños monólogos también teatrales. Él era un gran monologuista, o sea, no podemos discutirle ni no podemos negarle primero esa consideración que ha dicho Pablo Vilaboy de genio,
y segundo de autor versátil, luego de autor que ha influido en nosotros. Aunque a algunos no les guste, aunque a algunos no les guste que se les recuerde, quiero decir, no que les guste o les guste la obra de Antonio Gala, o con el tiempo, ahora podemos entrar en eso brevemente, algunas de sus facetas nos hayan desencantado, pero primero, eso fundamentalmente, él era un grandísimo poeta, o sea que es verdad que tardó mucho en cultivarlo realmente, un poema aquí, una cosita allá, tal, y ya con el tiempo fue construyendo sus libros de poesía, pero él era un grandísimo monologuista, no ya solo por su faceta específica de autor teatral, que es la que sin duda le encumbra y le lanza a una muy merecida fama, sino en aquellos programas de televisión, ay, benditos programas de televisión, como Si las piedras hablaran o Paisaje con figuras, donde en el primero, Si las piedras hablaran, daba voz a través de los personajes que habían habitado en ellos, pero daba voz directamente a los edificios. Por eso, si esas piedras hablaran y contaran lo que ha pasado sobre ellas, entre ellas, alrededor de ellas, y luego ese paisaje con figuras que a los chavales de aquellos años nos permitió acercarnos a personajes históricos con gran facilidad, a una prosa maravillosa que te envolvía, con lo cual era seguir apuntalando nuestro amor por el teatro y luego disfrutar de esos grandísimos actores españoles, por desgracia, que todos, claro, han ido muriendo y que ahora es irrepetible e imposible tener un plantel como aquel. Pero aquellos programas eran maravillosos y aquellos programas eran eso, monólogos. Sí, yo creo que hay, echando la vista atrás, hay dos autores españoles a los que el tiempo, aunque en su momento gozaran de una inmensa popularidad, porque salían mucho en televisión, porque se movían en el mundo de la farándula, en el caso de Antonio Gala, como hizo y estrenó tantas obras de teatro en vida, pues bueno, siempre había un actor o una actriz que iba a la televisión a promocionar obras de Antonio Gala. Después, cuando fomentó más la faceta de novelista, hay que decir que era el autor que más libros firmaba en la Feria del Libro de Madrid o de cualquier feria del libro. Y como digo, hay dos autores a los que, aunque tuvieron muchísima popularidad en su día, el tiempo no le ha hecho justicia, que son Antonio Gala y Terence Simois. Creo que son dos caras de una misma moneda, porque no podían ser más diferentes, pero sí que tenían esa línea de contacto directa con el público, ¿no? Quizás Antonio Gala de manera más elevada y poética, Terence Simois más llano, pero sí tenían esa línea directa, sin saber por qué, con el público y tenían universos propios. En el caso de Terence Simois, nunca me he explicado muy bien por qué el tiempo lo ha hecho caer en el olvido. Yo tampoco. Y en el caso de Antonio Gala es verdad que su faceta política resultaba muy incómoda, porque él no se casaba con nadie. Eso es cierto. Porque en un principio podía pensarse que era muy socialista, pero después dio palos a diestro y siniestro. Puede que influya eso, su retirada de hace tanto tiempo ya, pero yo creo que son dos autores a rescatar y que tienen títulos que han marcado la literatura española. En el caso de Antonio Gala, el teatro tiene 3 o 4 obras que tienen que pasar sí o sí a la historia del teatro español, como puede ser Anillos para una dama, Los buenos días perdidos, Carmen, Petra regalada. En el caso de la novela tiene La pasión turca, que es una novela que marcó a varias generaciones. Y que es impagable. Después el resto de su faceta de novela es más irregular, pero bueno, yo creo que habiendo escrito, aunque solo hubiera escrito La pasión turca, llegaría. En el caso de Terence Simois, alguien que ha escrito No digas que fue un sueño, en que solamente hubiera escrito eso. Efectivamente, pues hubiera escrito esa novela que es impresionante. Aunque tiene otros títulos también mayores, pero bueno, en el caso de... Entonces, como digo, estos dos autores creo que es tiempo de reivindicarlos. Yo creo que la muerte de Antonio Gala que ha sorprendido porque ha estado, como él decía él, mi muerte es como prolongada, no estoy muriendo años y años. Él quiso dejar todo, toda exposición pública. Creo que es el tiempo también de la reivindicación, ¿no? Y no es justo que a lo mejor, sin mencionar nombres, haya escritores o escritoras que están más en boga políticamente, aunque sean buenos escritores y escritoras,
que incluso salga gente a la calle para que se le pongan calles y plazas. Y bueno, comparas trayectorias y bueno, da un poco de vergüenza ajena. Luego, además, tú señalabas algo que yo también apuntaba, su faceta, digamos, más política, que eran aquellos textos breves, maravillosos. Cuando aprendíamos en la facultad, o cuando algún maestro, el resto no, pero algún maestro nos explicaba muy bien cada género, se hablaba del breve, ese texto que tiene que ser muy personal, muy particular, pero tiene que responder a ciertas características para ser un auténtico breve. Y siempre se ponía como ejemplo La tronera de Antonio Gala. En apenas unas líneas, que a veces hay mucha gente que dice, pues Antonio Gala te aburre, te apabulla, suelta todo el vocabulario, pues vayan a Las troneras. Ahí, claro, también su manejo del idioma es absolutamente magistral, por supuesto, y su conocimiento de las palabras, pero por eso, como tiene muy poco tiempo para ello, va al grano, va. Y además, como decía Pablo Vilaboy, con pluma afilada no, con pluma afiladísima, y le daba igual, porque si luego con el tiempo, sobre todo cuando ya publicaba en El Mundo, le quitaron la tronera de los domingos, porque siempre hablaba de religión por ser domingo, pues bueno, como le quitaron la de los domingos, ya se encargó el sábado, el viernes o el tal de decir que le habían quitado la tronera. O sea que con Antonio Gala no podía nadie. Y además lo que dice Pablo Vilaboy, hay que ser agradecido con la gente de la que hemos aprendido y con la gente que nos ha hecho disfrutar, gozar, y en el caso de Antonio Gala, de Terenzi y de tantos otros de aquellos años, en mi caso concreto, pero en el de muchos compañeros también lo viví de cerca, lo vi así, apuntalaron una pasión, apuntalaron una vocación, nos hicieron escribir en periódicos, en las ondas de la radio, frente a ustedes, porque esto es casi como si fuera un editorial, da igual, nos ayudaron, nos enseñaron, nos siguen enseñando día a día, no podemos olvidarles. En absoluto. En el caso de Antonio Gala, voy a utilizar una palabra que a él le gustaba mucho, la forma de hacer antónimos. La palabra de Antonio Gala es casi inabordable. O sea que, es verdad que eso es bien. O sea que hay que empezar, se puede empezar, pues, además como tú bien dices, como tiene tantas facetas, pues se puede empezar por artículos, por teatro, por novela, por poesía, ensayo, que también hizo ensayo. También, lo que... O sea, tienen para elegir de sobra y merece la pena. Pues hoy, a quien conmigo va, en este caso todos ustedes, ¿verdad? Nos acompañan como siempre, nos vamos a llevar a la soledad sonora del ángulo oscuro del salón donde está el arpa, las obras de Antonio Gala para seguir disfrutándolas. Pues vamos a abordarlas. Y nos metemos en la boca del lobo con Elvira Lindo porque no nos importa. Con estas gentes uno se mete donde haga falta. Exactamente. Pues nos marchamos, pero volveremos muy pronto con nuevas lecturas. Por supuesto, contamos con ustedes. Les esperamos.